En este video vamos a hablar de la herencia autosómica. Existen dos tipos de herencia autosómica, la herencia autosómica dominante, este tipo y la herencia autosómica recesiva. Este tipo de herencia, la herencia autosómica dominante, es aquella que va a presentar la característica o la enfermedad en condición, o se va a expresar en condición homóziga dominante o en condición heteróziga. Estamos viendo aquí la condición homóziga dominante cuando el par de alelos es idéntico y está escrito en letras mayúsculas que simbolizan a los alelos dominantes. Y tenemos la condición heteróziga cuando el par de alelos son diferentes, pero existe un alelo dominante que hace prevalecer la característica o la enfermedad en este caso. Vamos a hablar o vamos a ejemplificar con la superficie de las semillas, que es la característica de la cual vamos a hablar, donde tenemos dos fenotipos probables, fenotipo liso y fenotipo rugoso. La característica, en este caso, superficie lisa, es transmitida en condición homóziga dominante y condición heteróziga. Por lo tanto, estamos hablando de una de un rasgo dominante. Y la superficie rugosa solamente se va a expresar en condición homóziga recesiva. Tenemos ahí los genotipos probables que nos van a dar al cruzar dos homózigos dominante y recesivo respectivamente. Vamos a tener 100% de heterócigos genotípicamente y fenotípicamente 100% de semillas de superficie lisa. Tomando en cuenta el mismo ejemplo para lo que es la herencia autosómica dominante, recordar otra vez que las enfermedades o características dominantes se expresan en condición homóziga dominante y en condición heteróziga. Aquí estamos viendo que al realizar un cruzamiento, por ejemplo, de una semilla de superficie lisa en condición heteróziga con una semilla de superficie rugosa, esta es homóziga de tipo recesivo, se va a obtener en el cruzamiento el 50% de la descendencia en condición genotípicamente heteróziga y fenotípicamente de superficie lisa. Y el otro 50% genotípicamente homóziga recesiva y fenotípicamente de superficie rugosa. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos el análisis en un árbol genealógico de una herencia autosómica dominante, tenemos que tomar en cuenta, y aquí estamos viendo, que el rasgo o la característica que está representada por los individuos que están en el árbol genealógico, que están pintaditos, este rasgo característica se va a presentar en todas las generaciones, sin que falte ninguna. Va a existir una probabilidad de 50% de afectados varones y 50% de afectados mujeres en cada una de las generaciones, y al menos tendría que haber un afectado en cada generación para que podamos hablar de una herencia autosómica dominante. Los individuos que no están afectados van a ser homózigos de tipo recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, una característica siempre en la herencia autosómica dominante que todas las generaciones van a presentar afectados. En cambio, en la herencia autosómica recesiva, la enfermedad o característica recesiva se expresa solamente en condición homóziga de tipo recesivo, cuando el par de alelos son idénticos y estos están escritos en minúscula que representan a los alelos recesivos. Utilizando el mismo ejemplo, tenemos a las semillas de superficie rugosa, que son de superficie lisa, y la semilla de superficie, claro, las semillas de superficie lisa, que son homózigas y heterózigas, y las semillas de superficie rugosa, que son de superficie, que son homózigas recesivas. Las de superficie lisa son homózigas recesivas. Entonces, estamos haciendo un cruzamiento. En este caso, se está haciendo un cruzamiento de dos heterózigos, vale decir, de dos portadores. ¿Por qué portadores? Porque en este caso, al tener este genotipo heterózigo, no tienen superficie lisa, no están presentando la característica, que en este caso sería superficie rugosa, tienen un alelo recesivo que está enmascarado, que no le está permitiendo al alelo dominante expresarse. Pero cuando se combina y se produce el cruzamiento, vamos a tener un porcentaje pequeño, que es el 25%, que va a presentar o va a hacer prevalecer la característica de la superficie rugosa. En el resultado genotípico, vamos a tener 25% de homózigos dominantes, por lo tanto, y 50% de heterócigos y solamente 25% de homózigos recesivos. En el resultado fenotípico tendríamos 75% de semillas de superficie, todas estas, ¿no es cierto?, de superficie lisa y solamente 25% semillas de superficie rugosa. Estamos hablando de una herencia autosómica recesiva. En este tipo de herencia, solamente algunos individuos van a estar afectados y hay que tomar en cuenta algo.
La característica salta generaciones, es decir, que se va a presentar en algunas generaciones la característica o enfermedad, pero en algunas otras no. En las generaciones que se presente la característica va a existir una posibilidad de afectados 50% varones y 50% mujeres. Las parejas de individuos sanos, pero que son portadores, como en el caso del cruzamiento que hemos analizado, solamente van a tener probabilidad de un 25% de tener hijos afectados, como en este caso, ¿no es cierto? Portadores pero sanos y solamente 25% de su descendencia son afectados. Y los individuos afectados siempre tienen que ser homózigos de tipo recesivo.